Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a Pulso Empresarial Valencia en esta segunda jornada, en este segundo programa que realizamos desde aquí, desde la Feria Internacional del Turismo de Madrid, donde nuevamente, y por paradojas del destino, de la climatología, etcétera, etcétera, sigue la Comunidad Valenciana sufriendo los efectos de un temporal devastador que algunos analistas han calificado como de los más importantes sufridos en nuestra tierra valenciana en los últimos 25 años. El caso es que más de 1.300 vehículos han quedado atrapados ahora mismo por la nieve entre Bocairén y Alcoy. El caso es que, como recordarán, ayer tuvimos esa nevada histórica justo en la playa, en la arena, a pie de mar, y en definitiva las rachas de viento siguen sacudiendo a nuestra tierra, que son las noticias que nos llegan, donde aquí, al centro de España, paradójicamente tendría que haber peor tiempo y en principio está un poco mejor. Es verdad que la previsión marca que a partir de esta tarde, noche y ya mañana también pueda producirse nieve en puntos cercanos, como decimos aquí a Madrid y en otros puntos de Castilla, así que precaución también para aquellos valencianos que nos estén escuchando y que estén ahora mismo de retorno hacia toda la Comunidad Valenciana, que hayan estado aquí, por ejemplo, presentes en Fitur. Bueno, lo dicho, segunda jornada, día grande, día de la Comunidad Valenciana por excelencia, día de auténtica efervescencia en cuanto al número de visitantes y evidentemente este día ha contado también con la presencia de nuestras principales autoridades, encabezadas, como no, pero podía ser de otra forma, por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y también la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. Ambos dirigentes no han querido perderse esta cita, así como, por ejemplo, también los presidentes provinciales de Castellón y Alicante, respectivamente, Javier Moliner y César Sánchez. Como ayer también ya les comentábamos desde concretamente la Diputación de Valencia, que también conversábamos con Jorge Rodríguez, y en definitiva la comunidad en esencia mostrando su oferta desde distintas perspectivas, y además hemos elegido un sitio que ustedes van a ver ya esta tarde, noche y mañana a través de nuestras fotos, que hemos elegido un lugar tan emblemático como este stand del Oceanographic en este nuevo modelo actualmente empresarial en régimen de concesión que tiene todo el complejo de la ciudad, de las artes y de las ciencias. De hecho, aquí arriba, ahora mismo, encima literalmente de nuestras cabezas, tenemos estas fantásticas medusas que son obra de ingenio y gracia y que representan, en definitiva, también lo que es la esencia de nuestro sector fallero, porque es un sector, al fin y al cabo, y concretamente, sobre todo, un exponente del material contemporáneo que en los últimos años hemos podido ver, por ejemplo, en la falla de la plaza del Ayuntamiento. Darles también, además, las gracias, que ayer no lo hicimos, a Carlos Gómez y a Guillermo Rovira, que desde la parte técnica aquí en Madrid están haciendo un trabajo bárbaro. Gracias también a Marta Rodríguez, a Juan Fran Barberá y también a Julio Madrigal, que están haciendo lo propio, pero desde Valencia, desde nuestros estudios principales y centrales, en la calle Gremis número 1, en el polígono Vara de Cuar, en el edificio de las provincias, y gracias también a Casual Hoteles, que gracias a ellos también hemos conseguido que con su apoyo y ayuda podamos estar aquí presentes en Gestión a Radio Valencia en Fitur. Así que tenemos nuevamente a Fabián González, su director de marketing, que ayer ya nos acompañó en lo que consideramos un intenso programa, porque contamos con la presencia de los alcaldes, alcaldesa de Gandía, alcalde de Cullera, el alcalde de Ontinyent y a su vez presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, la diputada de Turismo, Pilar Moncho, y también un largo reguero, en este caso, de personalidades. Y Carlos Gómez, nuestro experto en turismo, que repite ya en la tarde-noche de hoy. Muy buenas tardes, amigo. Muy buenas tardes, noches. ¿Cómo está usted? Muy bien. Hombre, un poco
poco preocupado. Dejé envuelto en mi naranjo en plástico en Valencia para que no se me congelara. Les dije que me lo quitaran hoy el plástico, ya no sé si volver a decir que me lo vuelvan a poner el plástico. En fin, espero que este temporal no haga mucho daño a la agricultura, a nuestra querida agricultura valenciana. Y bueno, pues una cierta preocupación por eso, aunque a uno que le gusta la montaña, y aquí algunos de mis contertulios saben que soy básicamente un enamorado de los Pirineos, pues siempre ver nieve me levanta el corazoncito. Pero tú no te ibas a imaginar ver nieve en la Costa Blanca. Eso no te Desde luego que la gente estuviera haciendo muñecos de nieve por Denia y por Moraira, ni en el mayor de los sueños, vamos, es una cosa increíble. O sea, pero en Torrent creo que solo nos cayó un poquito de nieve el otro día. Nada más. Bueno, hay que decir también que ayer, por cierto, el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, nos tranquilizaba, como no podía ser de otra forma, destacando todos los servicios de emergencias, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso en la Comunidad Valenciana, y en definitiva articulando todos los mecanismos de alerta del 112 para, bueno, de alguna manera combatir el temporal tan impresionante que ha venido sobre la Comunidad Valenciana en forma de nieve. Recordemos los que recientemente tuvimos en forma, como recordaréis, de viento y también de lluvia. Alberto Galloso, buenas tardes, amigo. Muy buenas tardes, aquí estamos, encantado. Bueno, socio director de consultores tecnológicos. Turísticos, perdón. Y también, bueno, pues también forma parte de una aventura empresarial nueva junto con Herbolario Navarro. Sí, Herbolario Navarro, para hacer un modelo de viajes naturales. SAO es el nombre de este proyecto emblemático que demuestra, bueno, yo creo que 2 o 3... Alberto, concordancias, es decir, vamos a realizar turismo, vamos a apostar en definitiva también por desarrollar un producto turístico sostenible y al mismo tiempo, bueno, pues vamos a darle un enfoque y además una combinación, yo creo que empresarial e interesante, una magnífica iniciativa, ¿no? La verdad es que es un proyecto muy interesante, retador, el que una empresa como Navarro Herbolario, con más de 26 tiendas en España y 200.000 socios del club de fidelización, haya apostado por desarrollar un proyecto de operador de viajes especializados en producto ecológico, naturaleza y saludable. Los clientes de Navarro y cualquier cliente va a poder encontrar en SAO la oferta de escapadas más saludables, ecológicas y naturales que hay en este momento en el mercado nacional e internacional. Este año, que es el año además del turismo sostenible, pues creo que es un momento idóneo para poner en marcha este proyecto, de nicho totalmente, vamos. Bueno, la verdad es que es una iniciativa muy interesante que luego, si os parece, vamos a analizarlo un poquito más en profundidad. Fabián González, director de marketing de Casual Hoteles, segunda jornada que vive con nosotros aquí en Fitur. Tiene cara, como todos los que estamos aquí, de no haber trabajado apenas, haber estado tranquilamente tomando un café. Es lo normal, ¿verdad?, en esta feria de turismo. Y relajándonos en los stands. ¿Qué valoración haces ahora que estamos ya en el Ecuador? El Ecuador ya ha avanzado, cerrando ya este segundo día. La valoración, básicamente, que tengo peor cara que un pollo de Simago. Es una valoración mía personal. No, pero ha habido mucho trabajo. Los jueves son el día más intenso de Fitur, siempre. Ya hay mucho movimiento. Nosotros notamos ya... Mucho movimiento, esta mañana ha sido muchísimo movimiento, barbaridad. ya se ven las caras largas, esto que comentaba en Chascarrillo, ya se empiezan a ver las... No sabemos si se te oye, porque está diciendo el compañero Guillermo, ¿se te oye? Es que está mal de la voz. Entonces No, es que yo como estoy con los cascos sí que me oigo. Tenemos unas caras más largas, tenemos unas ojeras ya prominentes. Pero bueno, eso es señal de negocio. Yo creo que estamos haciendo... Se palpa el business este año, ¿no? ¿Se palpa el business? Bueno, perdóname, antes que nada saludo a Vicente Montañez. Es que no te escuchábamos, no sabíamos si era por el tema de los auriculares. Que lo tengo muy alto. Y la verdad es que francamente teníamos dudas. No, aquí mejor. En el estudio siempre os lo pedimos, pero aquí mejor sin auriculares porque es que nos escuchamos mejor entre te todos. habías quedado completamente sin voz. Claro, ha habido un momento que yo pensaba que te habías quedado, o sea, que en los cascos se escuchaba frío, tanto. Bueno, la verdad es que os digo una cosa, yo he echado mano de los halls y me da igual la publicidad y con todo, porque si no, tantas horas bla 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 con el nivel de calefacción, no en Fitur, en todas las ferias, pero especialmente en una, lógicamente, con tanto movimiento de gente que es realmente impresionante, como tú decías. Luego en la siguiente ronda vamos a hacer una valoración. Vicente Montañez, que también nos acompaña. Buenas tardes, buenas amigo. tardes, tardes, José noches Luis. para nuestros oyentes. Efectivamente. Oye, encantado de estar aquí, encantado de estar en la feria que representa un claro exponente de la principal aportación al Producto Interior Bruto de este país y además rodeado
pues de colegas y de profesionales y de emprendedores, lo cual nos hace ver que día tras día siguen habiendo iniciativas y que afortunadamente, y a pesar de que haya quien se empeñe en que este país no vaya hacia adelante, pues fruto de la constancia y del buen hacer de nuestros emprendedores, cada vez vemos como proyectos en áreas como es la turística y como estaba comentando ahora nuestro contertulio, denotan que esto sigue vivo y que el país va hacia adelante, a pesar de quien le pese, ¿no? Yo creo que Vicente acaba de aportar un detalle interesante y Alberto ya lo había comentado anteriormente, pero es un detalle significativo aquí en Fitur. Y vosotros, que sois los expertos, evidentemente lo vais a poder corroborar mucho mejor que nosotros. Es decir, se aprecia ganas de innovar, se aprecian ganas de emprender. La tecnología se abre paso, por ejemplo, a través de la realidad virtual. Lo hemos visto en bastantes stands. Es decir, en definitiva, podemos estar ante un ciclo nuevo distinto en cuanto al desarrollo y el futuro del turismo español para los próximos años. ¿Cómo lo veis? Yo que suelo ser muy crítico, como sabéis todos. Está muy bien, Alberto, ser muy crítico. Creo que para el peso que tiene este sector en nuestro país y más en la Comunidad Valenciana, por desgracia, no tiene toda esa apuesta de innovación. Sí que es verdad que afortunadamente las empresas que quieren realmente destacar y que quieren ser competitivas están apostando, porque si no el mercado los va a expulsar, ¿no? Pero por desgracia hay muchas empresas que todavía están ahí a rémora, ¿no? Sigue siendo, como decíais antes, que hay un cambio de ciclo empresarial, yo creo, y también institucional. Hay una apuesta por hacer cosas distintas y hay empresas que sí que creo que están haciendo cosas vinculadas a la tecnología, vinculadas a la creación de nuevos productos, a estrategias de comunicación, ¿no? Pero es verdad que un sector tan potente como el nuestro tendría que tener mucho más peso en todo el cambio que debería tener, ¿no? Bueno, ya es que no sé, es aburrido estar de acuerdo, porque entonces al final esto no pero es un debate. Discrepar, evidentemente. No, pero digo eso... porque lo que ha dicho Carlos, Alberto lo firmo completa. Perdona, Alberto ha empezado diciendo, a mí me gusta ser muy crítico, con lo cual ya ha lanzado la primera pullita y eso está muy bien. Pero digo en este caso que yo estoy completamente de acuerdo. Fijaros, perdona, recordaréis ayer tú, Carlos y Fabián, que estuvisteis con los alcaldes de Cullera y de Gandía y también con el presidente de la Diputación, cómo os escuchaban muy atentamente, es decir, iban tomando nota, y estamos hablando en este caso de dos municipios muy relevantes de la Comunidad Valenciana, es decir, que algo sí que escuchan. Sí, tiene que ir calando el mensaje. ¿O no tuvisteis esa impresión? Es que es lo mínimo que se le puede exigir a un político, que escuche al sector privado. Pero porque ese es el mensaje que caló ayer y que a mí me gustó mucho escucharlo de boca del principal. Eso sobre todo vino de Gandía, ¿no? El elemento. Yo visteis que planteé y que fui crítico, por ejemplo, con la actitud ante el tema de las playas. Es decir, no se puede justificar, o sea, lo que no se puede plantear es que las playas valencianas tengan un nivel de socorrismo limitado a la etapa estacional, cuando tenemos una climatología, no precisamente ahora, que permite a la gente estar bañándose perfectamente en el mes de mayo sin ningún tipo de asistencia. Ahora con nieve sería ya... Entonces, vamos, lo que dijo la alcaldesa de Gandía, que es un tema muy antiguo, por cierto, que es el problema de la financiación de los municipios turísticos, esto es un tema severo, porque efectivamente tienen una población flotante y una serie de servicios que lógicamente hay municipios muy pequeños que tienen que reforzar, por ejemplo, en niveles de seguridad de policía municipal en temporada alta sin recursos para ello. Bien, es cierto también que hay una recaudación para el destino, y que es lo otro que le dijimos, y que lo que hay que hacer, pues de alguna manera hay que armonizar esas cuentas. Pero a mí me preocupó de un mensaje de ayer, digo el pecado, pero no el pecador, y es un mensaje que lo veo muy presente. Ayer estaban ahí nuestros tertulianos, no hay ningún problema, claro, evidentemente, en recordarlo. No, pero a mí me preocupa, por ejemplo, está bien que si yo tengo un tipo de cliente que tiene un tipo de gasto, lo primero que tengo que hacer es atenderlo, fidelizarlo, ver sus necesidades y respetar ellos. O sea, que no se puede decir, ahora el sol y playa está perdido y ahora vamos a hacer otra cosa. No, hay que defender lo que ya tienes. Pero hay una cierta resistencia al cambio en general en este sector porque en el peor momento de la crisis
última que hemos pasado, el sector turístico ha vivido la crisis con el mismo dramatismo que otros sectores. Bueno, esto, perdona, nos reconduce y eso nos lleva a lo que os había comentado anteriormente, y lo aplico ahora también para Fabián y para Vicente. Es decir, yo insisto, es una percepción que hemos tenido, digamos, a simple vista, pero sí que por lo menos hay atisbos, y también lo ha corroborado Alberto, de empezar a ver cosas. No sé, a lo mejor es que también podríamos decir que el mercado turístico se atomiza, puede ser también, sí, pero a lo mejor al mismo tiempo da más oportunidad a emprendedores y a gente a poner en marcha proyectos que a lo mejor, como estos de viajes naturales que estaba apuntando anteriormente Alberto Galloso, pues hace unos años, por ese conservadurismo que apuntaba Carlos, eran casi prácticamente improbables. A mí es que este desarrollo de nuevo producto, de nuevo servicio, al final no deja de ser innovación. Vincularlo a la capacidad económica o no, me parece una excusa de mal pagador, porque la innovación no está reñida en absoluto con la cuenta de resultados. El sector ha sido temeroso, Fabián. Yo creo que sí. Pero si no se ha innovado, a mí me parece que es una excusa de mal pagador el echarle la culpa a la crisis. No es que como no había dinero no hemos podido innovar, no, perdona. Se puede, y las grandes innovaciones no tecnológicas, ojo, aquí a lo mejor tendríamos que dar un paso atrás y definir qué es exactamente la innovación, porque enseguida se nos va a la mente a la innovación tecnológica, a las grandes disrupciones, a tal, ¿no? Hay una innovación que no está basada en ese cambio tecnológico disruptivo. Y no tiene nada que ver con la capacidad o no del dinero. No, yo lo que sí que creo es que, y un poco desde la parte presupuestaria, creo que estamos haciendo una cosa claramente mal, y es el hecho de que, así como en las empresas se está primando la proximidad al cliente, es decir, que aquella delegación, aquel centro que está más próximo al cliente sea el que pueda desarrollar sus propias estrategias, intentar tender a modelos descentralizados, aquí realmente a nivel presupuestario esto no sucede. De hecho, fijaros, a los únicos que se les obliga a que no incurran en déficit es a los ayuntamientos, que son precisamente la administración pública más cercana al ciudadano y, por tanto, mucho más cercana a las necesidades de inversión reales para el desarrollo económico de cada una de las zonas. Y, por contra, suele ser el gobierno central y el gobierno autonómico quien acapara la mayor cantidad de inversión, y esto lo que nos tiene que llevar a pensar, pero no solamente en el sector turístico, sino en general, es que estamos planteándonos ya la necesidad de ver cómo distribuimos nuestros escasos recursos, y lo que necesitamos es dejar de gobernar con decretos leyes a golpe de lo que Bruselas mande o de la campaña electoral más próxima, y empezar a desarrollar un plan estratégico país donde además lancemos la financiación precisamente hacia donde están los núcleos que requieren de esa prestación de servicios. Fíjate, hay una cosa para enlazarlo nuevamente con Carlos que creo que es significativa. Aprovechando ahora que no nos escucha ningún político, porque no tenemos aquí a ningún político delante, que estamos esperando a varios representantes, evidentemente valencianos, a nivel institucional. El sector turístico parece que está condicionado en una parte importante a esa interrelación con la administración, con las distintas administraciones en general. ¿Creéis que es una dependencia excesiva o aventuras y puestas en marcha de otros proyectos pueden ir un poco desvinculándolo de las administraciones? Pues claro, esto nos conduciría a una mayor independencia, es el motor del PIB, por supuesto valenciano y por supuesto a nivel de España, pero sí que, y a las pruebas nos remitimos, en este pabellón 7 que aquí estamos ubicados en el día hoy de la Comunidad Valenciana, que en una parte importante sigue habiendo mucha dependencia para la promoción de eventos, de años especiales y, en definitiva, para ofrecer el producto que antes comentábamos, Carlos. Bueno, esto lo maneja muy bien, por cierto, Alberto lo conoce muy bien. Bueno, ahora le damos al paso. Todas las pero bueno, aquí. yo primero haría una reflexión casi filosófica, de las que a mí me gustan. Lo primero es ¿qué es sector público? ¿Qué es lo público? Lo público básicamente es lo de todos. Los administradores públicos administran algo que no es suyo, sino que es de todos. Entonces ese concepto patrimonial de lo público que suelen tener tanto políticos como funcionarios en un momento determinado es un craso error. Es decir, esa dicotomía entre lo público y privado en muchos ámbitos, por ejemplo en la educación, es que parte de algo que es confuso, y es que el ciudadano siente que lo público no es suyo, que es del ayuntamiento, y que el administrador siente que es suyo y no del ciudadano, que lo cual es una aberración. Claro. Entonces, no puede haber esa estamos dicotomía. atrapados en esa espiral, no voy a decir destructiva,
pero sí que al final acaba afectando a ambas partes o a ambos segmentos. Entonces eso Claro, lleva claro. a una serie de perversiones en los modelos en los cuales se dice, por ejemplo, en un órgano de promoción turística de un municipio, un convention bureau, etcétera, dice, no, es que si la parte privada no aporta dinero, no tiene por qué tener voz y voto. Pero vamos a ver, señores, es que lo están aportando con sus impuestos. Se supone que el que no lo está aportando es usted, que es el administrador. se supone que el nuevo Entonces, claro, es una perversión. que el nuevo plan de marketing turístico cuenta más con todos los agentes implicados en la actividad del sector. Quizá este es el kit de la cuestión, ¿eh? Yo estoy aquí con Carlos, esto es filosofía pura. Quizá el problema venga de cuántos planes estratégicos turísticos hay en España. Que tal vez que sería más efectivo tener uno, porque al final, Claro, es que al las final, competencias de promoción turística cuando yo supongo- chocaríamos siempre frontalmente claro. con los ámbitos provinciales y Ahí, también en ese lo es que el se debate. refiere en régimen autonómico. Cuando el gobierno central cede las competencias en materia de turismo, educación o sanidad a las comunidades autónomas, se entiende, queremos pensar todos, que es con el ánimo que comentaban aquí de estar más cerca, ellas son las que entienden las necesidades con el mejor de los objetivos, ¿no? Pero también se corre un riesgo, que es yo político hago de mi comunidad mi pequeño feudo y entonces hago lo que me da la real gana. Entonces a lo mejor en una misma o comunidades vecinas que deberían quizá tener un remo y una guía común o como país primero, resulta que se están contraprogramando, contraofertando o en resumidas cuentas desarrollando un plan de marketing que es radicalmente opuesto al del vecino de al lado. A lo mejor nos tendríamos que empezar a plantear la viabilidad de este modelo. Pero entonces imaginaros simplemente lo que cambiaría la fisionomía de No, Fitur. claro. Ya sin ir más lejos. El tema es que ese huerto es un huerto súper complejo. Esto... Porque Claro. Estoy contigo en lo que estás Esto comentando, pero es fijaros un que tema es un espinoso, huerto en el que en algunas comunidades llega hasta el ámbito de la mancomunidad. O sea, porque en Aragón, por ejemplo, las competencias las transfieren a las mancomunidades. O sea, que imagínate, mancomunidades vecinas que hacen estrategias de desarrollo turístico totalmente opuestas. Es lo absurdo. Yo al final, la conclusión a la que llego después de todo este tiempo es, uno, el sector empresarial tiene que hacer su estrategia de trabajo, ¿no? Es decir, el empresario que no innova no puede esperar que la administración innove por él. Es decir, el que no trabaja en una línea clara Esto no es lo va a obvio. hacer. Y la administración al final lo que tiene que hacer es no molestar. Casi con que no molestara muchas veces sería una solución. Pero es verdad que a veces cuando no se encuentra lo público y lo privado y trabajan conjuntamente de una forma seria, la administración molesta más que apoya. Y es verdad que muchas veces el sector privado tampoco participa con su de manera peso activa en tomar de decisiones. No quiero decir el caso de la comunidad. En este caso creo que pues se está trabajando en los últimos años, en los últimos tiempos, como una forma mucho más participativa, ¿no? Pero es verdad que muchas veces el Sí, sector... pero perdona, Alberto, aún así a las administraciones enseguida se les llena la boca diciendo hemos contado con el sector y el sector siempre se queja de que no cuentan con él. Entonces, ¿hay Hombre, algún pero elemento José intermedio Luis, que está fíjate, fallando? Sí, el elemento es muy fácil y es de manual. Es decir, todos son planes estratégicos y lo que está adoleciendo el sector turístico, pero además yo me podría extender a otros muchos sectores, es ¿y dónde están los planes tácticos? Porque realmente es en esos planes tácticos donde se tienen que empezar a desarrollar las actividades en el corto y medio plazo y de donde se tiene que hablar de financiación y cuánto va a costar para este municipio, cuánto va a costar para esta comunidad o cuánto va a costar para esta zona, ¿no? Y sin embargo en esa parte no se entra, es decir, tenemos en estos momentos planes estratégicos, pero a la hora de pasar a la táctica, que es donde de verdad debe de haber una interrelación real con todos los agentes y, cómo no, con el empresariado del sector, es donde el sistema casca, es donde el sistema no funciona. ¿Por qué? Porque eso políticamente no vende. Es decir, el plan estratégico políticamente vende, el plan táctico al final es algo a lo que la gente que estamos en empresas estamos mucho más acostumbrados, es lo que nos hace año tras año cubrir los objetivos, ¿no? Pero bueno, es que realmente poner a pensar a los políticos en plan empresa supondría que deberían de tener un bagaje como empresarios que sinceramente en muchos de los casos adolecen, ¿no? Tendría que ser una relación simbiótica. Para mí sería el paradigma de una relación simbiótica, es decir, aunemos necesidades, aunemos recursos y vayamos en una misma dirección. Necesitamos un faro que nos guíe y que nos indique el objetivo, dónde queremos llegar, pero evidentemente son las empresas las que tienen que remar y poner recursos. Pero para eso tiene que haber unas empresas que se pongan en común,
que nos hablemos, y no solo de palabra. Tenemos que empezar a colaborar, y a nosotros, que lo tenemos en nuestro ADN, cuando hemos hecho algún vídeo, esto es un ejemplo muy sencillo y quizá roce lo absurdo, pero representa muy bien el empresariado en España, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer un vídeo promocional de nuestra cadena de hoteles, ponemos por encima de nuestra propia cadena de hoteles en valor el destino, porque nosotros tenemos que agregar demanda en el destino, y si nos juntáramos todas las empresas y juntáramos esfuerzos, seríamos capaces de atraer a más turistas o más viajeros al destino, y luego ya nos repartiremos en los hoteles o en los restaurantes donde se queda. Pero de momento estamos haciendo la tarta más grande. Os digo además, perdona, una cosa, Fabián, y os lo digo a todos como crítica constructiva, y lo voy además a ampliar a otro tipo de sectores tradicionales, especialmente en el ámbito, por ejemplo, valenciano, ya que es nuestra tierra la que evidentemente en una parte importante más nos ocupa. Hay muy poco modelo participativo entre los mismos agentes, o entre distintos agentes englobados en el mismo sector. No estoy de acuerdo. Ya hay ocasiones, evidentemente, oficialmente no, pero oficiosamente se da. Y eso es lo que a mí más me rechina. Todos los hoteleros de Valencia tienen una relación extraordinaria. No, perdona, no es cuestión de mala relación, que la mayoría la tienen buena, sino es cuestión... Colaboran de bajini, por lo bajini. Bien. Pues hagámoslo oficial. Y en según qué casos, insisto, es la percepción que tenemos a nivel mediático. Y este es un tema que, por ejemplo, Carlos o Alberto lo saben, que lo hemos hablado en infinidad de ocasiones, compañeros, ¿o no es así? Sí. Porque al final no se va a ninguna parte si no se colabora más. Y es que hablamos de un modelo de economía participativa, por lo menos la del siglo XXI. Nosotros, te he terminado de contar el ejemplo, porque es muy representativo de lo que pasa, ¿no? Vamos a hacer este vídeo, vamos a dar especial relevancia al destino. Entonces empezamos a llamar directamente, porque lo fácil es, oye, voy a grabar un vídeo promocional, vamos a poner en valor el destino Valencia, y empiezas a llamar a los principales puntos de interés turístico. Y cuando te presentas y le dices, hola, te llamo de una cadena de hoteles, de Casual Hoteles, soy el responsable de marketing, y queríamos informarte que vamos a hacer un vídeo promocional y queremos que nos des acceso a tus instalaciones porque queremos introducirlas en el vídeo y que tengáis un especial protagonismo dentro del vídeo. Y lo primero era la parálisis. Es decir, ¿cómo? ¿Me está llamando una empresa privada a ofrecerme salir en su vídeo que va a pagar? ¿Pero yo tengo que pagar algo? Que no tienes que pagar nada. Si luego quieres ayudar en la difusión será maravilloso, pero no te vamos a cobrar nada. Queremos hacerlo con que nos dejes la entrada gratuita, con absolutamente todos los puntos de interés turístico. Y había empresas privadas y había empresas públicas. La primera conversación fue en esos términos. Sorpresa total e incredulidad porque otra empresa privada les iba a ayudar a promocionarse. ¿Pero por qué no? Evidentemente un largo camino para trabajar. Bueno, se acaba de incorporar con nosotros a la mesa la teniente de alcalde de Valencia y responsable precisamente del área de turismo, Sandra Gómez, que la tenemos aquí con nosotros. Ya te veíamos venir por el pasillo como un poco agotada, pero bueno, venía un poco ya. Bueno, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Sandra, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, pero vamos, la excusamos, no compañeros, plenamente, porque esta mañana ha sido una auténtica batalla, en el buen sentido, obviamente, de una intensidad impresionante en Fitur, y por qué no decirlo, y tenemos que sacar pecho los valencianos en este Día de la Comunidad Valenciana, este pabellón 7 que compartimos con otras comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha, etcétera. Pues yo lo he visto muy centrado en la oferta que presentamos, ¿no? Por ejemplo, con estas medusas que tenemos aquí encima de la cabeza. La verdad es que sí. Bueno, yo creo que efectivamente hoy ha sido un día muy importante para la comunidad. Bueno, ya llevamos aquí 2 días, trabajando. 2 días aquí ya. Estamos cansados porque ya llevamos 2 jornadas intensas aquí en Fitur y la verdad es que están siendo muy fructíferas para nosotros. Tenemos una agenda de 30 reuniones con profesionales y empresas del sector para posicionar Valencia dentro de ese catálogo de destinos imprescindibles, y la verdad es que nos vamos con muchas noticias positivas y con muchas líneas de trabajo.
Noticias positivas, como por ejemplo... Pues mira, hemos firmado un convenio con Sevilla para promocionar ambos destinos. Muy bien. Efectivamente, porque entendemos que bueno, que ahora está creciendo mucho el turismo internacional y el intercontinental, y cuando alguien viene, por ejemplo, a una ciudad como Sevilla, perfectamente puede venir a Valencia, y para ello tenemos que dar a conocer que somos ciudades perfectamente conectadas, tanto por línea ferroviaria con nuestro AVE, en donde apenas te sitúas en 4 horas en Sevilla o en Valencia, o en las aerolíneas, que hay bastantes vuelos directos y en 1 hora pues estás en Valencia, y con eso permitimos que alguien que viene a Sevilla porque quiere conocer pues eso, esa diferencia y esa idiosincrasia tan española que tiene esa ciudad, pueda complementarlo con una visita a Valencia, una ciudad mediterránea, y por lo tanto coja todas las perspectivas de España. Y ese proyecto lo queremos llevar a ciudades ahora, y hemos tenido una reunión con el director general de Barcelona, y ahora tenemos uno con el de Madrid también para llevar ese convenio a otras ciudades de España. Ahora que estamos reconectados por vía aérea, reconectados con vía aérea por Barcelona. Por alusiones, no, porque nosotros somos una cadena valenciana que vamos a abrir precisamente Fabián es director de marketing de Casual Hoteles, una cadena hotelera valenciana impulsada por un emprendedor valenciano que es Juan Carlos San Juan. Y que va a abrir su segundo hotel en Valencia. Hombre, lo conozco. Y lo conoces, te iba a decir. Están en pleno centro, con lo cual muy cerquita del ayuntamiento, además ir más lejos de Valencia. Da la casualidad que nos conocemos bastante, pero por otras cosas. Bueno, pues eso está muy bien, por tanto ya pero os conoces, Fabián. Además, positivas, ¿eh? Y yo que no soy de Casual, pero puedo hacer... Son amigos y los conozco bien. Además de ser valenciana la cadena, tiene establecimientos en Sevilla. Y en Madrid. Y en Madrid. Entonces, y en otras capitales. Pero ¿dónde ya, por cierto, en otras capitales? Porque ya nos vamos perdiendo. A día de hoy tenemos en Madrid, Sevilla, en Madrid 1, en Sevilla abrimos el segundo, ahora en escasas 2 semanas. Tenemos en Bilbao y el próximo destino es Málaga. Málaga también. Y habrá alguno más, seguro. Bueno, ¿qué os parece? Y ayer nos lo comentaba, Sandra, tus compañeros además de partido, concretamente la alcaldesa de Gandía, Diana Morán, y el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, y apostaban un poco por este modelo colaborativo, exactamente. Es decir, ahora vamos con el sector, y que ellos te lo digan, te lo cuenten, y evidentemente también te lo expongan. ¿Os parece una idea que realmente puede cuajar y que podría dar también un salto cualitativo en la forma de entender el turismo, aparte de, evidentemente, fortalecer, digamos, esas estructuras que ahora mismo tenemos en el sector, a pesar de ser muy turísticos, como es, por ejemplo, como somos nosotros los valencianos? Bueno, lo hemos dicho muchas veces en el programa. En el programa hemos comentado que es un problema de perspectiva. Es decir, cuando se hablaba del vuelo directo a Estados Unidos, comentábamos que para un emisor norteamericano no viene a Valencia, no va a venir a Valencia nunca, va a venir a Europa. Salvo que tenga un negocio muy puntual con Valencia o tenga una actividad, un evento muy puntual. Pero normalmente va a venir a Europa. Es un problema de perspectiva. España es un país muy pequeñito que se ve desde lejos. Entonces, lo que comentaban ayer los alcaldes como buen criterio es que hay que hacer la interacción entre municipios, entre el planteamiento comarcal, hacer que si alguien está alojado en Cullera en un momento determinado, pues pueda conocer la Murta que pertenece al CIRA, etcétera. Entonces yo creo que es un elemento. Y es un tema de perspectiva. Entonces, hemos hablado mucho en el programa que el AVE nos falta, que no sé si lo sabéis, lo dijimos en el último programa, el AVE ha generado una línea ya directa que desde Valladolid que llega a la T4. O sea, ya puedes coger, y sin embargo no está ocurriendo que la T4 haya una conexión tan directa con Valencia. Y esto es un elemento que hay que potenciar. O sea, las administraciones. Por cierto, perdonadme, compañeros, con un matiz importante. Sandra, ¿sabemos algo respecto a los planes de Fomento? Hace unos segundos acaba de pasar por aquí delante, hace unos minutos, mejor dicho, la exministra de Fomento y actual presidenta del Congreso, Ana Pastor. ¿Sabéis algo en el ayuntamiento ahora mismo de si ese concepto provisional que tiene la estación de Joaquín Sorolla puede perpetuarse o no en el tiempo? ¿O nos quedamos donde estamos? De momento no hay esperanzas de que eso vaya a cambiar, la verdad. Y de hecho nosotros, por ejemplo, estamos reivindicando en materia y en relación con las vías ferroviarias el tema del Parque Central. Y además estamos todos a una reivindicándolo el ayuntamiento, en la Generalitat Valenciana. Y la verdad es que hay pocos visos y hay poca voluntad por parte de
Ministerio de Fomento de alguna forma invertir aquí en la ciudad y invertir en la Comunidad Valenciana. Vaya, pues esto no es buena noticia. Bueno, continuando con lo que estábamos hablando del modelo turístico complementario entre ciudades, aprovechando sinergias, Alberto. La verdad es que ese modelo, a ver qué os parece. Es un modelo que el sector viene reclamando a la administración desde hace años, porque cuando tú, por ejemplo, has ido a una feria, para que veáis las ferias de verdad, nosotros hemos visto ferias en las que Nueva Zelanda y Australia iban juntos con un mismo stand. ¿Por qué? Porque el señor que se va de Zurich a aquella parte del mundo va a ir a Nueva Zelanda y luego va a ir. Y los latinoamericanos, por ejemplo, que es un mercado muy potente para España, sabe dónde empieza Sevilla y dónde acaba Valencia. No vienen a un... Entonces, esa necesidad de colaboración es fundamental para conseguir que alguien que viene a España, y que a veces no viene a España, viene a Europa, como decía Carlos, hace un París, hace Londres, hace Madrid, pues haga Sevilla y también haga Valencia. Es decir, me parece una apuesta maravillosa, ¿no?, desde el punto de vista institucional. La colaboración es que es la base de la optimización de todo. Entonces, se optimizan presupuestos, se optimizan recursos, se optimiza absolutamente todo. Es que es... Yo iría un paso más allá y sería un poco ya más lo sabía crítico, yo, que ¿no? ibas a dar una vuelta de tuerca, como siempre. Porque al final las infraestructuras son muy importantes y podemos intentar buscar acuerdos de colaboración y no me cabe la menor duda de que desde iniciativas como la del Ayuntamiento, iniciativas de otra índole, se van a conseguir alcanzar ese tipo de acuerdos. Pero al final necesitamos conectar gente y necesitamos conectar gente en el siglo XXI. Y por contra, a pesar de que estemos en el siglo XXI, hemos encarecido nuestra deuda pública al doble en los últimos 8 años y realmente se ha invertido cuanto apenas nada en infraestructuras. Esto realmente nos lo tenemos que hacer mirar, es decir, si seguimos incrementando nuestra deuda que nos va a asfixiar, vamos a tener que incrementar la presión fiscal. Si no tenemos infraestructuras para que nuestra gente pueda generar negocio, para que el turismo vaya más allá, para que las empresas puedan desarrollar actividades, puedan interconectarse de forma fácil, para que nuestros puertos realmente tengan una oportunidad de desarrollarse, al final este camino tiene Sandra, muy corto recorrido. A este respecto, la ciudad de Valencia tiene muchos frentes abiertos ahora mismo. Completamente de acuerdo con la reflexión. Acabamos de comentar, sin ir más lejos, el régimen, digamos, provisional ahora mismo que tiene, y parece que va para, o carácter provisional que tiene para largo la estación Joaquín Sorolla, que acoge los trenes de alta velocidad, pero me vienen a la cabeza, a bote pronto, la Marina Real, como bien sabéis, para que nos des también una visión un poquito ahora mismo de cuál es la situación. Ahí preocupa también, bueno, se anunció una nueva terminal de pasajeros para recibir a nuestros cruceristas. Es decir, yo creo que la ciudad está en un momento, casi me atrevería a decir que crucial para marcar su punto de inflexión de cara a los próximos años. De hecho, nosotros estamos impulsando un plan estratégico de turismo que hemos presentado, y en ese plan hacíamos un análisis DAFO de la ciudad, y una de sus principales debilidades era la falta de conectividad de la ciudad. Y es verdad que por eso durante todo el año 2016, el pasado año, hemos trabajado muy intensamente en mejorar la conectividad aérea. Y de hecho, bueno, pues entre 2016 y lo que hay previsto abrir entre 2017, hemos conseguido abrir 29 nuevas líneas aéreas directas que conecten Valencia, sobre todo a nivel europeo. Y eso es algo positivo, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Hablábamos de la estación, pero podíamos hablar también del corredor mediterráneo. Podíamos hablar de la falta de conexión de líneas de alta velocidad entre Alicante y Valencia, porque, por ejemplo, para mí el Altet sería un valor también y un potencial para la ciudad. Muy importante y muy complementario. Es un aeropuerto con muchísimo potencial y de hecho con más líneas que el de Manises, y que nosotros tenemos que apostar por ese tipo. O por ejemplo la conexión de Valencia a Barcelona, que es, para mí sigue siendo una deuda pendiente y una paradoja que nadie entiende. De hecho, además, hay una cuestión también importante a remarcarlo. Con este desarrollo de infraestructuras, por ejemplo, la alta velocidad cambiaría mucho, sustancialmente, el modelo turístico valenciano, porque estaríamos hablando, como muy bien dice Sandra, de dos aeropuertos importantes complementarios como el Altet o Alicante-Elche, para que no se nos enfade nadie, y el de Valencia, pero con Benidorm de por medio. Es decir, cambiaría el concepto totalmente, uniendo por supuesto Castellón y ya por extensión con Barcelona. Fijaros que cuando hablamos, y nos lo contaba Sandra, cuando se habla, las fuerzas vivas de la comunidad hablan del corredor mediterráneo, nos centramos mucho en la parte industrial, pero es que turísticamente para mí creo que es la gran debilidad, es decir, la conexión con Barcelona, con una ciudad como Barcelona, que te podría generar el mismo tráfico que con Madrid,
es algo que necesitamos ya. O sea, el día que tengamos esa conexión, y desde luego con prolongación a Alicante y aeropuerto, no hará falta que ya tengamos tantas conexiones aéreas, porque las tendremos en aeropuertos como Barcelona. Entonces el ayuntamiento, en vez de tenerse que pegar para conseguir esas conexiones aéreas, pues tendrá que trabajar en otras cosas porque ya estarán ahí. Entonces al final una de las debilidades es esa conexión con Barcelona, y el corredor mediterráneo es algo que tenemos que conseguir ya. O sea, es que no podemos dejar de seguir exigiéndolo, sobre todo desde la necesidad turística, ¿eh? No, Sandra, no nos queda. Sí. Ojalá fuese menos. Ojalá hubiese más voluntad política en el gobierno central y en otras administraciones, en Europa y tal, para echarnos una mano en este tema. Aquí estábamos hablando, os estábamos criticando un poquito antes de que llegaras tú, porque siendo un poco maliciosos, pero evidentemente con la mejor de las intenciones, decíamos, bueno, claro, esa en parte dependencia o cierta vinculación entre el ámbito turístico con las administraciones, por ejemplo, pues al final yo creo que se gana si se genera, ¿no?, un mayor modelo de sinergias, que es una asignatura pendiente. Y aquí lo hago extensivo a los distintos colores políticos, porque al final, hoy aquí no nos engañemos, en Fitur, ayer, hoy y mañana, y el fin de semana para ya los visitantes en general, aquí estamos como valencianos, defendiendo nuestro modelo de cierre y de convivencia, ¿no? Por encima, creo yo, que de intereses partidistas. Totalmente. De hecho, nosotros desde Turismo eso lo tenemos muy claro y creemos que todas las administraciones tienen que tener la misma línea. Por eso hemos hecho un convenio con la Diputación, por eso hemos reforzado el convenio que existía con la Generalitat Valenciana y mantenemos una excelente relación con Tour España. O sea, que la verdad es que nosotros tenemos claro que el objetivo y que por lo tanto las líneas de actuación que debemos de llevar para conseguir nuestro objetivo, nuestra visión de futuro, desde luego tenemos todos que remar en la misma dirección. Totalmente de acuerdo. ¿Preguntas para Sandra Gómez, aprovechando que la tenemos aquí? Yo tengo como asignatura pendiente verme el plan de marketing. El otro día se presentó recientemente. Entonces el otro día, pero no me ha dado tiempo todavía a verlo para poder hacer una primera mirada. Sí, por alguna cosa que hemos visto, yo he visto cierto, no olvido, pero al menos no énfasis en el segmento probablemente más interesante para la rentabilidad hotelera y para la rentabilidad del destino, que es todo el turismo MICE, todo el turismo de negocios. Yo creo que durante un cierto tiempo se han producido algunos divorcios extraños, es decir, la ubicación de la Feria Valencia fuera del término municipal de Valencia ha hecho de que a veces no se entendían algunos temas. Yo personalmente os puedo decir, en una experiencia mía hace ya unos años, que estaba director general de la Calderona, como Calderona era vétera, pues no aparecía en ninguna promoción de la ciudad de Valencia porque era vétera, ¿no? Entonces yo creo que el área metropolitana y en este caso el segmento MICE, yo creo que hay que dar una respuesta importante. Está muy bien lo de la seda, está muy bien, yo creo que son elementos interesantes, pero el turismo de negocios probablemente nos dé una respuesta que yo creo que Valencia ha perdido posicionamiento de lo que había hace unos 5 o 6 años, cuando realmente la Feria Valencia sobre todo tenía una posición internacional espectacular que hoy lamentablemente no tiene. ¿Y cómo lo ve eso Sandra Gómez? A ver, estoy de acuerdo, pero discrepo en una cosa. Estoy de acuerdo con que es uno de los productos turísticos más interesantes, sobre todo porque es el que más alta rentabilidad tiene, porque el gasto promedio es el más elevado con respecto al resto. Pero la discrepancia es en que justamente fue el primero que trabajamos desde la mitad del año 2015 que llegamos al gobierno, y de hecho hemos creado un grupo de trabajo con todas las empresas del sector, que no es un grupo de trabajo, es algo que va más allá, es un comité de dirección con una estructura propia en donde están todas las empresas que tienen que ver, que participan, desde el sector del taxi hasta el hotelero, hasta los espacios como el Palacio de Congresos, de donde yo soy presidenta también. Y bueno, Feria Valencia, y sí que le estamos dando bastante empaque. Hemos generado audiovisuales, hemos generado una web propia. En fin, yo creo que lo supimos ver, estamos de acuerdo con que es el más importante, pero le estamos mimando y lo estamos trabajando además desde el inicio, desde el primer momento. En la oferta, por ejemplo, que vemos de la Comunidad Valenciana, de alguna manera se ve presente una oferta más clara dedicada al negocio. Sí, porque Fitur también es una feria, es la feria más del turismo de ocio, es diferente. No es una feria especializada, es cierta, pero hay operadores. El producto MICE se trabaja en otras ferias. Sí, en ferias más especializadas, está claro. A ver, Alberto, pregunta.
ahora mismo paso No, palabra. yo tengo preguntas para Sandra, pero... No, comentario, no es que sea incompatible el sector maíz, no es que sea incompatible con el resto, es que es perfectamente compatible. Claro, señor. Yo me he dedicado muchos años a ese sector, organizábamos muchos eventos, muchos de ellos internacionales, y era la excusa perfecta para que una persona, bien fuera hombre o mujer, una parte de la unidad familiar que viaja por trabajo, conozca ese destino, se enamore de él y luego arrastre a toda la familia de vacaciones. O sea, es que es la punta de lanza de ese turismo, extraordinariamente rentable, por supuesto, pero la primera pica en Flandes para alguien que no conoce el destino. Es maravilloso. Sí, yo creo que un poco en la línea de lo que estaba comentando, volvemos un poco a tropezarnos con el mismo problema. Es decir, podemos fomentar un turismo de negocio, pero ahora cabría también ser un poco críticos, y es qué está pasando con nuestras empresas, qué está pasando con nuestro tejido empresarial. ¿Realmente es un problema de promoción de ese tipo de turismo, o realmente es que la actividad empresarial en la Comunidad Valenciana ha descendido? Porque los datos macro, claro, eso es lo que indica. Perdona, Sandra, aquí yo creo que un planteamiento muy interesante, es decir, con las cifras que vais barajando, que luego, por cierto, aprovecharemos para comentar lo que es un poco, digamos, el lema que hemos buscado en el día de hoy, porque claro, la avalancha de turistas que hemos tenido, pues en principio no es normal. Como muy bien denominan Carlos, Alberto, en infinidad de ocasiones, es un turismo prestado. Es decir, y aquí a lo mejor el turismo de negocios puede ser, digamos, puede tener una mayor continuidad en el tiempo, ¿no? Sí, además, mira, yo que llevo el Palacio de Congresos, veo la agenda que hay ya para 2017 y la verdad es que, por ejemplo, el otro ¿Qué día... próximos congresos así Pues que mira, se te ocurran? Pues por ponerte uno de los ejemplos que me lo dijo el otro día la directora del Palacio de Congresos, que íbamos a tener aquí a la compañía McDonald's de Italia toda una semana en nuestro Palacio de Congresos. Imaginaros el nivel de personal que van a traer, el impacto directo que va a tener sobre la ciudad, y bueno, yo creo que más o menos se trabaja bien y se hace una buena labor comercial de nuestros espacios, con la guía, por cierto, que hicimos de espacios únicos en Valencia, de espacios del producto maíz, que lo llevamos a todas las ferias y a la promoción del destino, y yo creo que más o menos está funcionando bien. Y con respecto a lo que decías, que es verdad que la coyuntura es favorable y eso pues ha llevado a que de alguna manera tengamos y hablemos de unas buenas cifras de turismo. Yo también quiero decir que efectivamente eso es así, pero también hay que puntualizar que también tenemos un sector muy preparado que ha sabido dar respuesta a ese aumento de demanda, que ha sabido absorber esa demanda, y eso es mérito suyo, y como creo que se ha realizado un buen trabajo, creo que estamos capacitados para consolidar y para, por lo tanto, aprovechar esa oportunidad para que tenga una continuidad para medio y largo plazo. Bueno, os están lanzando flores, pero además ganadas a pulso, es decir, respecto a lo que es el sector. Sí, y lo dice ahora mismo la máxima responsable de turismo del Ayuntamiento de Valencia. Sí, en relación, yo creo que en relación al maíz, que lo que estamos hablando ahora mismo, el único pero que ha habido en los últimos años, y algo que yo sé que están trabajando ellos con el tema de la ventanilla única, pero que ahí todavía quedará una vuelta más, es las dificultades que muchas veces el propio ayuntamiento ha provocado administrativamente, técnicamente, para la organización de eventos en algunos espacios, ¿no? Y eso ha sido una reclamación que ha hecho el propio sector, que ellos han tomado en cuenta y lo están trabajando, ¿no? Porque al final el maíz y cualquier política turística no afecta solamente al área de turismo. Es decir, hay una necesidad de trabajo conjunto con policía, con seguridad, con fiestas, con espacios, muchas veces espacios que no son solamente competencia pública del ayuntamiento, porque la Ciudad de Arte y las Ciencias es de la Generalitat, el puerto también está de autoridad portuaria. Al final hay necesidad de colaboración efectiva que muchas veces necesita realmente llevarse más a cabo para poder conseguir que la ciudad sea mucho más competitiva, ¿no? Como vamos contra el reloj, hay un tema que no podemos dejar pasar por alto con Sandra Gómez. ¿A qué sabéis que le voy a preguntar ahora? Carlos, va, que te estás riendo. ¿Qué crees que le voy a preguntar? ¿Igual algo del alojamiento ilegal? Por ejemplo, ¿cómo está esa batalla? Ay, esa batalla es complicada porque hemos iniciado un proyecto que se llama Apartamentos Turísticos Valencia. El título es sencillo y claro y directo, ¿no? Para que no haya lugar a confusiones. Pero bueno, en fin, el ayuntamiento sí que desde que llegué estamos empezando a tomar cartas en el asunto. Lo primero que hemos hecho es contratar a unos prospectores para que nos hagan un mapa real
de la ciudad, porque con los registros que tenía el ayuntamiento y que tenía la Generalitat Valenciana nos dimos cuenta que eran completamente irreales. Hablaban de 200 viviendas, en el caso del ayuntamiento 1000, en el caso de la Generalitat, y luego mirabas, comprabas un informe a Airbnb y veías que había 8000 en la ciudad. Bueno, entonces nosotros lo que estamos haciendo es un mapa real, estamos poniendo en común los datos de las plataformas y de los registros para ver exactamente de qué estamos hablando y de qué número, en qué barrios, cuál es el tipo de alojamiento, cuál es el tipo de demandantes para tomar una decisión en ese sentido. Yo más o menos las líneas, cada ciudad está optando por un modelo, está optando por unas soluciones, pero necesitamos de alguna forma empezar a regular, porque el Poder Jurisdiccional, los tribunales, los jueces están tomando también, están interpretando la ley, cada tribunal, cada audiencia provincial a su libre tal, y eso está generando inseguridad jurídica, y yo desde luego creo que desde el autonómico hasta el ámbito municipal tenemos que tener una misma dirección y tomar una decisión sobre qué apartamentos realmente vamos a permitir y qué apartamentos, pues por motivos de convivencia o encarecimiento de la vivienda, pues no se puede permitir, o poner cupos, o poner un acuerdo en la comunidad de vecinos, o poner cupos incluso de días. Claro. En fin, hay bastantes modelos, pero hay que tomar la decisión. Claro. Esto efectivamente es uno de los grandes puntos de discordia que en el programa nos hartamos de repetirlo, porque preocupa muchísimo a todo el sector turístico en general, no solo a los que les afecta de manera directa en el ámbito hostelero y hotelero, sino que hay una preocupación mayoritariamente, yo creo que muy relevante. A ver, hemos hablado mucho de la complejidad que tiene este problema, las miradas que tiene, la dificultad. Ayer hablaba yo, por ejemplo, con Ramón Estaleya y me comentaba, porque él es el experto español que está en la Comisión Europea, precisamente representando a la regulación de este tema, y claro, me comentaban de que de alguna manera, él ponía un ejemplo muy divertido, y es que lo pone la gente de Airbnb, y decía de que cuando salieron los primeros coches se sacó una normativa que decía de que había que tener 2 conductores y que tenía que ir una persona adelante avisando a los viandantes del peligro de la máquina que venía y la velocidad que había. Entonces, claro, ¿qué ocurría? Que los coches de caballo tenían una reglamentación y cuando llega el coche, pues claro, aquello no encajaba. Y ellos lo que defienden es que, lógicamente, estamos ante un tipo de reglamentación que es del pasado frente a modelos del presente. También lo ha comentado y tal. Ahora bien, sí, dicho eso, hay un elemento crítico que hemos sacado mucho en este programa, que son las señales de alerta de la turismofobia por parte de la población local. Este es un elemento crítico, así como la expulsión que ya se ha detectado, por ejemplo, en París o en Barcelona, de la población local, expulsada por no poder pagar realmente las rentas frente a la competencia de los... Recordemos que además estamos en este 2017, hay una urgencia de actuación. En el año del turismo sostenible, también declarado así, creo que es significativo. Si acabas con la sostenibilidad del destino, acabas con lo que te diferencia. Te conviertes en un parque temático y pierdes, por lo tanto, el encanto. Respecto a lo que estaba comentando Sandra Gómez anteriormente con el tema de los apartamentos ilegales, es decir, en este caso a Casual Hoteles os afecta de manera directa, evidentemente. Sí, como a cualquier... ¿Estáis de acuerdo en que puede buscarse a lo mejor una solución intermedia, algo que de alguna forma permita un sector que a lo mejor con regulación tampoco debería tener de hecho, es un problema? Perfil. Si atendemos al concepto original de Airbnb, es un cliente que interesa mucho, y sobre todo a un país como España, que es el tercer país del mundo con mayor patrimonio artístico y cultural, reconocido por la UNESCO. Tenemos una cultura vastísima y extensísima, y precisamente el concepto original, otra cosa es que luego por el camino se haya pervertido, pero el concepto original de Airbnb es sentirte como un local, experimentar la cultura local y alojarte en el centro de las ciudades, que esto es precisamente el modelo turístico que España tiene que encontrar, porque tenemos una dependencia total y excesiva del turismo sol y playa. Entonces hay que compensarlo en la balanza, que ahora mismo el turismo sol y playa es un 75-80% más o menos, a grosso modo, en España, y evidentemente tenemos que compensarlo, y recursos nos sobran, señores, señoras, pongámonos a ello.
Yo lo que creo es que al final hay una cuestión también de competencia y la Unión Europea dice que es la ley de la competencia, es decir, que al final es muy complicado, es una situación muy compleja. Yo creo que al final el mercado... Porque además, efectivamente, estamos hablando de un fenómeno europeo, mundial. Entonces, es un fenómeno que al final el mercado también tiene que pasar un proceso de equilibrio, ¿no? Nos hemos pasado de nada al todo de golpe, entonces ahí habrá un equilibrio. Yo creo que desde luego tiene que convivir el desarrollo turístico con la realidad de la residencia, ¿no? Al que tiene que preocupar sobre todo es aquel que no está haciendo bien el trabajo, es decir, el que va a trabajar solamente por precio, ¿no? El que tiene producto hotelero, el que tiene producto y oferta hotelera, pues no tiene que preocupar mucho, pero sí que es verdad que es una situación bastante compleja el tema de la oferta ilegal. Hay que regularizarla, pero tampoco persiguiéndola vamos a solucionar un problema de mercado. Entonces, perdóname que intervenga aquí, porque esto es una puntualización que yo siempre hago, porque es el principal argumento del hotelero y es falso. El cliente de Airbnb no usa Airbnb por el factor precio. De hecho, el factor precio es la séptima motivación a la hora de elegir un apartamento de Airbnb. No es precio, porque esto lo arreglas, pues todos los hoteles low cost y fuera. A nosotros, nos podría venir incluso bien, ¿no? Pero no es el factor precio. A ver, Vicente, muy breve. Un poco hilando con lo que le estaba diciendo, yo creo que España, dada la dependencia económica que tiene del turismo, y esto es un fenómeno que ha venido para quedarse, como otros fruto pues de la revolución de Internet y también de los cambios en los hábitos de consumo y sobre todo de determinado segmento poblacional, esto viene para quedarse. A partir de ahí, yo creo que España debería de ser mucho más ágil y las administraciones deberían de ser mucho más ágiles a la hora de ya tener una normativa y además una normativa en la medida de lo posible unificada. Es decir, creo que esto es un problema que hay que regular y nosotros precisamente por esa dependencia económica que tenemos del turismo lo deberíamos de estar regulando mucho antes que lo están regulando otros países. Creo que aquí deberíamos de una vez más ser punta de lanza y no quedarnos a la retaguardia, ¿no? Ahí he de romper una lanza. España ha sido punta de lanza en la regulación y Barcelona ha sido la primera ciudad del mundo que ha multado en regular el fenómeno, ojo, de la mano de Airbnb, porque no olvidemos que ellos son los primeros interesados en entrar en una actividad y que sea completamente legal. Claro. De hecho, yo creo que Vicente, Sandra, te lo iba a comentar ahora, como un matiz importante. Es decir, creo que me ha leído la mente, porque lo que le iba a comentar precisamente a la teniente de alcalde y concejal de turismo del Ayuntamiento de Valencia es esa nueva ley de turismo. Es decir, que de alguna manera lo que pretende, lógicamente, es ampararos a la hora de tomar decisiones y de poder actuar, porque es una forma, digamos, un caparazón, un escudo, llamémosle como queramos, para que a lo mejor este tipo de empresas que operan bajo esta metodología, ¿no?, de alguna forma cumplan más la legislación. Yo a este respecto quería comentarte dos cosas. Una, os sentís realmente más amparados, como muy bien apuntaba Vicente, por esta nueva legislación. Y en segundo lugar, ¿cómo tenéis el diálogo, si es que se puede llamar así, con ellos? Si son receptivos o no aquellos que saben que están en ese umbral un poco extraño a la hora de poder desarrollar su actividad, ¿no? Es decir, ¿en qué punto está ahora mismo? Sí, me refiero a esos operadores, Airbnb y compañía, etcétera, porque imagino que con el sector hotelero en general tendréis una muy buena relación y si estáis trabajando en lo que tú decías, en buscar un tipo de fórmula de solución, si realmente estáis trabajando en encontrar mejor una solución y si os están haciendo caso o no, porque parece que algunas, ya que lo estamos mencionando, como Airbnb, no parece que estén haciendo mucho caso, por ejemplo. La ley que además os ampara, no la valenciana. Bueno, nosotros como ayuntamiento sí que le solicitamos, como bien has dicho, al secretario autonómico, a Colomer, que al menos en grandes ciudades como la nuestra pudiéramos tener esa potestad de controlar y de sancionar los apartamentos que finalmente determinábamos como ilegales, porque al final nosotros necesitamos tener el control sobre nuestra ciudad y qué mejor que la administración local, que es la más próxima, para hacer esa regulación y ese control. Pero Sandra, una pregunta, ¿a quién se va a sancionar? ¿Al propietario de esa casa que también comete el fraude, si lo queremos llamar fraude, o a la plataforma? Yo creo que en ese sentido, lo que en la línea que va el secretario autonómico, porque las sanciones a las plataformas las lleva la Generalitat, es algo compartido. Es decir, la administración tenemos que tomar una decisión sobre qué apartamentos sí, qué apartamentos no,
y ese control de esos apartamentos que están fuera del registro de la Generalitat. Quien tiene la posibilidad de hacer esa sanción directa es la Generalitat. En el tema de los apartamentos, el control de ir, por ejemplo, a un apartamento y que no haya una licencia, porque a todo esto hay que pedir licencias, hay que pedir permisos, que hay gente que no pide nada, y que eso no esté, es ya de la administración local el sancionar a los apartamentos concretos. Bueno, pues también hay una tendencia hacia esta pregunta, muy maliciosa, evidentemente, porque aquí la culpa siempre la enfocamos en tres: Airbnb, en HomeAway y en Wimdu, que son los tres actores principales. Por cierto, uno de ellos, de estos operadores, ha anunciado que va a presentar un recurso respecto a esta sanción. Quien está incurriendo quizá en una ilegalidad es el propietario, que tiene un lucro y que no lo está declarando y que no se está sometiendo a la regulación, pero de eso yo todavía no he oído a nadie apuntarle con el dedo acusador a este usuario final, vecino nuestro en Valencia, en Sevilla, en Madrid, diciendo, oye, no tenemos claro. Es que lo tuyo es economía sumergida. Pero de todas. Es decir, la de Airbnb, bueno, por eso es más complicado demostrarlo, porque al final son entes que operan, que están sujetos a otras leyes internacionales. Ese es el problema, lo ha apuntado muy bien. El principal problema de los apartamentos es lo de la economía sumergida. Claro, es decir, esto nos hemos hartado de repetirlo hasta la saciedad. Lo pueden vender como quieran, y hablo en general de muchos operadores tecnológicos, pero al final utilizan siempre los mismos resquicios legales en todos los países y ciudades en los cuales y no operan. Generan empleo. Claro, Sandra, por eso, ¿no? Perdona, en 10 segundos, las fallas patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO. ¿Qué previsiones hay para unas fiestas que las tenemos ya a la vuelta de la esquina? No paramos, tenemos unas actividades de promoción muy potentes para 2017 y muy rápido, además, para que se puedan disfrutar durante todo el año, una ruta fallera y una experiencia fallera en Ciutat Fallera, para que desde el mes de noviembre, abril o junio cualquier visitante pueda tocar nuestras fallas. Ya veremos si finalmente el edificio de Correos puede acoger el nuevo Museo Fallero, que no nos da tiempo ya. Sandra Gómez, muchas gracias por la paciencia y por el esfuerzo, porque la jornada ha sido evidentemente agotadora aquí en Fitur. Gracias a Carlos, que lo vemos y lo escuchamos mañana para cerrar semana. Gracias a Alberto Galloso, a Fabián González y a nuestro amigo también Vicente Montañez. Un placer, como siempre. Buenas noches, y lo dicho, cuidadín con el temporal, que ante todo lo primero tiene que preservarse la seguridad. A descansar. 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 La seguridad.